Hola mundo, ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de domingo. Hoy va a ser un poco diferente el video, vamos a estar charlando un poco más tranquilos porque vamos a tocar un tema un poquito más serio, un poco más delicado. Por ahí escucharon que en Japón se lanzó un Ministerio de la Soledad y en este video vamos a hablar un poco de qué va esto. En este video les vamos a contar un poco cuáles son los hechos, las estadísticas, los números que llevaron al gobierno a tomar esta decisión, más o menos qué es lo que planea hacer el gobierno, cuáles son los próximos pasos y qué dicen los expertos y expertas japoneses en estos temas como la soledad en Japón y cómo afecta la soledad a los diferentes grupos en Japón. No afecta de la misma manera a la gente que tiene 20 años que a la gente que tiene 40, 50, 80. Cada grupo tiene sus propias particularidades. Incluso también hay diferencias en cómo está afectando a las mujeres versus a cómo afecta a los hombres. Entonces la idea de este video es contarles qué es lo que están diciendo los expertos y las expertas sobre este fenómeno en Japón. Empecemos hablando de el Ministerio de la Soledad, esto que suena como una novela de Cortázar o de García Márquez, pero es un tema bastante serio. ¿Qué es lo que impulsa a que Japón tome esta medida? En principio fue el reporte preliminar que hacen en Japón todos los años respecto de los suicidios. El resto de los países del mundo mide los suicidios de forma anual. Japón, a diferencia de todo el resto del mundo, lo va midiendo mes a mes. Es un tema en el que están trabajando hace muchos años. Esto no es nuevo, no es que recién ahora Japón se está ocupando de esta problemática. Claro, pues no sé si ustedes saben que en Japón hay muchos suicidios y es algo que se viene trabajando activamente hace mucho tiempo. Exactamente, lo que llama la atención sobre todo es porque es un país desarrollado, ¿no? Como que en general, por ejemplo en Latinoamérica, los países que tienen índices más altos de suicidio son los países que tienen pobreza más alta. Y entre los países más desarrollados, el famoso grupo de los 7, Japón estaba siempre en el primer puesto y hace muchísimos años que vienen trabajando en bajar los números y lo venían haciendo exitosamente. Por 11 años consecutivos los números venían bajando cada año y en 2020 esta tendencia se revirtió. ¿Qué dicen los números? Hubo un aumento del 3.7 en los suicidios. Como les decía, fue la primera vez en 11 años que sube el número total. Y lo que más llamó la atención es que el porcentaje de hombres siguió bajando. Hacía 11 años que venía bajando y en 2020 no fue la excepción. Este aumento de casi 4% se dio por un aumento muy significativo en los suicidios de mujeres, que aumentaron un 15% con respecto a 2019. Esto es un aumento muy grande. Y también el aumento de suicidios en gente joven. Si bien la gran mayoría de la gente que se quitó la vida está en sus 40s, el grupo que más aumentó fue la gente en sus 20s, que aumentó un 17%. Y a su vez también hubo un aumento en suicidios de menores de edad, que es el más alto desde 1980. Pasaron de casi 70 a casi 500 aproximadamente. Sí, fue un salto muy grande en menores de edad, sobre todo, bueno, en chicos de secundaria, ¿no? Siguiendo un poco con los números, antes de empezar a hablar de las diferentes causas, otra cosa que observaron es que en la primera mitad del 2020 los números bajaron respecto de 2019 y este aumento se da en la segunda mitad del año, de julio a diciembre es cuando se dispararon los suicidios, sobre todo en octubre, que ya vamos a hablar más adelante de qué es lo que pasó en octubre, pero en octubre es donde se ven las cifras más preocupantes. Los suicidios se dispararon ese mes y sobre todo en mujeres. Si solamente se tienen en cuenta los suicidios femeninos en ese mes, hay un aumento del 70% respecto de el año anterior, de 2019. Para que tomen dimensión de la cantidad de suicidios que hubo en octubre, se suicidaron 2.199 personas, que es una cifra mayor que la cantidad de muertos que hubo por coronavirus desde el comienzo de la pandemia hasta octubre. Frente a todos estos informes preliminares, la verdad que muy alarmantes, un grupo de legislativos del Partido Liberal Demócrata japonés empezaron a decir hay que tomar medidas extras de todas las que se vienen tomando, tenemos que juntarnos en el gobierno y tomar medidas que sean como muy abarcativas. Lo primero que habría que hacer es investigar bien lo que está pasando y todo esto, bueno, terminó en que el primer ministro decida designar a un ministro
que ese mal llamado Ministerio de la Soledad, porque obviamente la soledad no es la causa única de toda esta cuestión, el 12 de febrero designan a Tetsuji Sakamoto como ministro de la Soledad. Ella se venía desempeñando como ministro ocupándose del tema de los pocos nacimientos que hay en Japón, ¿no? Como Japón tiene este problema de una sociedad muy envejecida y pocos nacimientos, entonces como que los japoneses van a desaparecer si siguen a este ritmo. Y también se estaba ocupando de revitalizar las economías regionales, ¿no? De un poquito más las ciudades, como pasa en todos los países, ¿no? Que estas ciudades chiquitas que van muriendo las economías regionales, se ocupaba de todo esto y ahora tiene esta nueva tarea. Pero bueno, la idea del gobierno es trabajar conjuntamente con el Ministerio de Salud, hacer como una especie de comité. Están ahora en proceso de investigar las causas. En marzo se supone que van a tener un primer informe preliminar y van a tratar de lanzar políticas integrales. Cuando haya más novedades sobre esto, por ahí si vale la pena les podemos ir actualizando. Pero de momento ya hay un montón de expertas en el tema que vienen estudiándolo hace un montón de años y ya tienen como cosas para aportar a lo que está sucediendo. Ahora, esto del Ministerio de la Soledad no es un invento japonés. Ya había uno en Inglaterra en el 2018, fue creado allá. Hay estudios que afirman que la soledad tiene un impacto mayor en la salud que fumar 15 cigarrillos diarios o que la obesidad. Exactamente, pero estos estudios que se hicieron en Occidente están más enfocados, así como el Ministerio de la Soledad de Gran Bretaña, en la gente mayor, ¿no? Entonces están viendo cómo la soledad en la gente mayor es peor que si fuman o que si tienen obesidad. Pero en Japón el problema es un poco más complejo, aunque no creo que sea exclusivo de Japón. Me parece que también está bueno, ¿no? Que miremos estas cuestiones, porque me parece que son globales. A veces Sí. Japón detecta algunos temas sociales por ahí antes que el resto del mundo, es mi opinión. Sí, Pero me parece que la forma de vida, ¿no? La hiperconexión y bueno, un montón de cosas que ya vamos a ir desarrollando en el video, pero me parece que todos los países en menor o mayor medida tendrían que empezar a prestar más atención a estos temas. Conectado con esto, de que no solamente la soledad de la gente mayor, queríamos comentarles algo que dice un experto en estos temas, que es Junko Okamoto, que él habla de cómo la soledad bien entendida empieza a tapar a la soledad problemática. Está muy bueno ese concepto, sí. Porque hay un montón de todo esto de ser independiente, de poder ir a un restaurante vos solo, vos sola y comer y estar feliz con eso, o irte de viaje sin nadie más. Que eso también lo vemos en Occidente, o sea, Claro. como que es un fenómeno en Japón, que ahora Japón tiene una palabra nueva, que la tenemos por acá, que es ojito torimasa, que significa Por tu solo, cuenta, ¿no? Por tu cuenta, de forma independiente, que está siendo glorificado. Y yo creo que también, yo lo veo mucho en Argentina, sobre todo con el tema de, bueno, las mujeres viajando solas, empoderadas y demás, que por supuesto está buenísimo, no es que estamos diciendo que eso está mal, que la gente pueda aprender a sentirse bien con uno mismo, el autoamor, toda esta cuestión. Pero bueno, este experto lo que dice es, esta glorificación de la independencia puede estar tapando personas que están solas y están sufriendo, ¿no? Como Exacto, que no necesariamente tener que forzar a la gente a estar bien con esa soledad, con claro. esa soledad. O sea, hay gente que lo puede llevar bien, gente que no. Por eso, bueno, este experto lo que dice es que el primer desafío que va a tener el gobierno es tratar de entender dónde está el límite entre la soledad positiva y la soledad problemática, y cómo empezar a identificar a estas personas, ¿no? Cuáles van a ser los criterios para detectar tempranamente la gente que necesita ayuda versus la gente que está viviendo sola y está súper bien. Que las dos cosas existen. Y que una no tiene que tapar a la otra. Bueno, empezamos a hablar ahora de cuáles son los diferentes grupos de riesgo, ¿no? De los que hablan las expertas. Digo expertas porque son mujeres las expertas en suicidio en Japón. Que tenemos a los adultos mayores, a los hombres de mediana edad, a la gente joven y a las mujeres. Vamos a ir hablando en ese orden, ¿no? Sí. Primero está la gente mayor, que es bastante parecido a lo que pasa en nuestros países, ¿no es cierto? Que por la pandemia, por no poder salir, por tener que quedarse aislados para cuidar su salud y por no estar tan duchos con la tecnología para hacer videollamadas o mantenerse más en contacto con la gente, gente que obviamente siente el impacto de la pandemia, ¿no? Y después, bueno, están los hombres de mediana edad. Los llamados asalariados. Exactamente.
Salarymen. Claro, que es gente, esto da realmente para otro video aparte, porque Japón tiene una cultura del trabajo muy única y es gente que realmente vive para el trabajo. Hasta esto ya es una problemática en sí misma, porque es gente que básicamente se la pasa en su oficina, casi no tiene vida por fuera de eso. Está muy bien visto dedicarle muchas horas extra y después salir y congeniar con la gente del trabajo, pero como una reunión de trabajo, no una cuestión de disfrute. Entonces no tienen una vida por fuera de eso, y eso trae un montón de conflictos. Si los despiden del trabajo, después no tienen otro ámbito, no han podido construir nada más en sus vidas, o si están en un teletrabajo, como ahora a través de la pandemia se ha forzado a mucha gente a trabajar desde sus casas, no tienen algo construido de ninguna red social a su alrededor, porque siempre era toda la vida en la oficina. Y más allá de encima, para sumarle una cosa más, la gente viviendo en estos ámbitos laborales japoneses, es una cuestión muy jerárquica, donde está el jefe que tiene toda la autoridad y está todo muy marcado, ¿no? Y con mucho desprestigio hacia quien está abajo en esa jerarquía. Entonces eso dificulta muchísimo relacionarte con un igual, con un vecino, con alguien a tu alrededor. Sí, eso es algo que decía un experto que a mí me llamó un montón la atención. Cómo esta gente cuando se jubila, imagínense que por ahí empezaron a trabajar desde los 18 hasta los 60 y pico, y era desde primera hora de la mañana hasta la medianoche, siempre en ese ambiente súper jerárquico, ¿no? Donde te sometes a tu jefe y maltratás al que está por debajo. Esa persona, que por ahí muchos hombres que no se han casado y demás, entonces todo su mundo era ese, y de repente se jubilan. Y imagínate cómo no saben relacionarse, no saben hacer un amigo, solamente saben maltratar a la gente o si es superior, ¿no? Pero como que no tienen habilidades sociales. Y nosotros hemos visto un poco ese estereotipo, que ves una persona mayor a los gritos en el subte, gritándole a un mozo, gritándole, ¿no? Como es como un estereotipo de Japón. Sí. Claro, de hombres que no tienen capacidad de socializar. Sí. Me parece como muy interesante, ¿no? Ese tema. Pero eso, bueno, lo vamos a desarrollar en otro video. Quizás, no quiero prometer. Volviendo al tema de la gente mayor, hay algunos datos que son bastante interesantes. Hicieron una encuesta, por ejemplo, en 2015 a mayores de 60 y les preguntaron si tenían a alguien a quien recurrir si necesitaban ayuda. Y en Japón, más del 16% de los mayores de 60 contestaron que no tenían a nadie a quien recurrir. Que esto es mucho más alto, por ejemplo, si lo comparamos con Estados Unidos, Suecia, Alemania, otros países donde se hizo, ¿no? Es uno de los cosas más altos, volviendo a esto de la soledad de la gente mayor, que también se relaciona con otro fenómeno que también están teniendo en cuenta, que es el kodokushi, que es esta gente que muere y nadie se entera. Claro. Y por ahí encuentran... Fue muy famoso un caso de un hombre que le encontraron el cadáver 3 años después. Ya era un esqueleto. Porque el hombre tenía el alquiler y todos los servicios en débito automático. Entonces tenía bastantes ahorros y mientras se seguía debitando, nunca nadie se dio cuenta. Hasta que se terminaron los ahorros, dejó de pagar el alquiler, dejó todo, fueron a buscar y se encontraron un esqueleto. Y eso fue algo que revolucionó Japón, ¿no? Fue como una super noticia. Y hay mucha preocupación por esta cuestión de la gente que muere sola. Seguimos con el siguiente grupo de riesgo, que es la gente soltera. Se estima que en Japón, para 2040, el 40% de las casas van a ser casas de una sola persona. Y según una encuesta que hicieron en 2018, de toda la gente que vive sola, el 75% no se habla con ningún vecino. O sea, no tiene ninguna conexión con su comunidad. Entonces, ¿qué pasa con esta gente? En general es gente joven, soltera, que se muda solamente teniendo en cuenta la conveniencia del transporte para ir a trabajar, ¿no? Entonces se van a un barrio o una ciudad que no es la suya, donde no conocen a nadie y solamente es porque están cerca del subte, del metro, del bus. Se van a trabajar, trabajan y después se van a tomar algo con los del trabajo, todo esto que decíamos, y después solamente vuelven a dormir. No tienen ninguna conexión con el lugar donde están. Y ahora por la pandemia, por el teletrabajo, se encuentran que están atrapados en un barrio donde no tienen amigos, donde no tienen un bar, donde siempre van a tomar algo, donde no tienen a nadie, y entonces esta cosa de soledad se profundiza,
Porque es muy distinto si vos haces teletrabajo en tu barrio, en tu ciudad, donde vos tenés tu gente, tus amigos y demás. Pero cuando vos vivís en un lugar solamente porque te queda cerca del laburo y de repente te quedaste ahí trabado. Sí, es un porcentaje altísimo, el Es un porcentaje muy alto. 75% de la gente que no tenga ningún tipo de relación con sus vecinos. Y bueno, esto obviamente es un factor de riesgo cuando se tiene en cuenta, bueno, esto del suicidio que estamos hablando. Y obviamente otro factor en toda esta ola de incremento de suicidios que hubo es toda la gente que perdió el trabajo por culpa de la pandemia. Sí, si bien no fue tanta, ¿no? Comparada con otros países, pero bueno, sí hubo un aumento. Para diciembre la tasa de desempleo era del 2.9, un 0.7 más que el año anterior. Para nuestros países realmente estos números son bajos, pero bueno, hay a mucha gente que por ahí ya venga un poco con algún problema de depresión o demás, pueden ser factores detonantes. Y esto conecta con el impacto que tuvo en la gente que está en sus 20s, ¿no? Porque esta fue la gente más afectada por la pandemia, porque obviamente a la hora de despedir a un empleado vas a despedir primero al que tiene 20 años versus que el que tiene 40, ¿no? Es algo más o menos lógico que son los más afectados. También porque una de las industrias más afectadas fue el turismo y todo lo que es restaurantes y bares, claro, que es donde es más normal que la gente joven trabaje tipo part-time, por poco tiempo. Claro, sí, una caja de mozo, de barman, como todos estos trabajos informales, así que es lo que más son los primeros trabajos de la juventud. A muchos está pasando que no están pudiendo entrar en la fuerza de trabajo, porque ahora todas las empresas lo que se están concentrando, pues la verdad que Japón está ayudando mucho a las empresas, a los restaurantes, todo, está poniendo mucha plata al gobierno para que no despidan gente, para que no fundan. Entonces se concentran en no echar a la gente que tienen, pero no están contratando gente nueva. Y eso también se va enlazando con que, bueno, acá la universidad paga, entonces muchos estudiantes tienen estos trabajos part-time para pagarse la universidad y ahora al no conseguir trabajo no pueden pagar la universidad, entonces no pueden capacitarse y eso los deja con menos posibilidades de conseguir un buen trabajo futuro. Para que se den una idea de la dimensión más o menos del problema, el 6% de todos los trabajos de Japón son de hotelería y restaurantes. Y este sector durante el 2020 despidió al 7% de sus empleados. Entonces, obviamente parecen números bajos, pero en un país con tantos millones de habitantes es bastante gente que no solamente se quedó sin trabajo, sino que no puede conseguir un reemplazo. Y a todo esto hay que sumarle que por la tecnología y por la pandemia hay un montón de avances tecnológicos que están reemplazando a personas. Por ejemplo, vas a comprar al supermercado y hay cada vez más máquinas donde vos mismo te podés cobrar en vez de que haya una cajera. O vas a un restaurante y con la monitora ahí te haces tu propio pedido en vez de que venga un mozo a atenderte. Por ejemplo, hay una cadena de pubs que se llama Watami, que dijo que va a cerrar el 20% de sus locales, que estos son 114 locales, y con los que se van a quedar los van a reemplazar a todos estos trabajos part-time por robots, mozos robots, porque esto les ayuda a ahorrar dinero para también no quebrar y mantener a los empleados que tienen, ¿no? Entonces es como un balance complicado, porque también si la empresa tiene que seguir manteniendo part-times, por ahí tiene que despedir a la gente que está hace 20 años trabajando. Entonces la verdad que no es tan sencillo resolver estos problemas. Creo que por esto el gobierno está teniendo una mirada tan integral. Y con esto llegamos al último grupo afectado, que son las mujeres, ¿no? Que fue lo que más llamó la atención, lo que tal vez vieron en los titulares, que hubo un aumento del 15% respecto del año pasado. Algo que ha llamado la atención, porque yo les dije al principio del video que es la primera vez que aumentó en 11 años, ¿no? La cantidad de suicidios totales. ¿Qué pasó hace 11 años? En 2009 hubo una gran crisis económica en Japón. Entonces, siempre que hay una crisis económica, se disparan los suicidios y suele ser de hombres, ¿no? En general son los hombres los proveedores de familia que quedan sin trabajo y ante la quiebra es bastante común que haya un pico de suicidios masculinos. Eso es lo que se vio en todas las crisis económicas de Japón. Y esta es la primera vez que ante una crisis económica y sanitaria como la que hubo, lo que se disparó fue el suicidio femenino. Entonces hay un montón de analistas tratando de entender por qué las mujeres fueron más vulnerables a esta crisis que a otras. Un primer tema que creo que también fue un tema en Latinoamérica, bueno, en el resto del mundo,
es el tema de la violencia doméstica y los abusos intrafamiliares, que a causa de la pandemia y de que la gente tenga que quedarse en su casa, hace que muchas mujeres hayan estado en contacto permanente con sus abusadores, ¿no? Entonces esto fue una de las causas que se tienen en cuenta como un posible detonante de este aumento. Y otra causa tiene que ver con el trabajo. Para decirlo muy rápidamente, hay dos tipos de contratos en Japón, que podríamos llamarlos contrato regular e irregular. ¿Qué pasa? El regular es un contrato que es el que todo el mundo aspira, es que si que tenés un montón de beneficios, que si te despiden te dan indemnización, y el irregular no. Y la mayoría de las mujeres en ventas y en ventas por mayor y por menor tienen el contrato irregular, mientras que a los hombres se le da contrato regular. Esto es un tema que se está trabajando en Japón porque claramente es una discriminación. No tienen que ver con la antigüedad. Hay muchos casos de mujeres que están trabajando en la misma empresa y ellas ya empiezan con el contrato irregular y siguen por 11 años con ese contrato, mientras que un par masculino lo contratan mucho después y ya le dan el regular. Entonces, ¿qué sucede esto frente a la crisis económica? Cuando las despiden, no tienen ese sustento, no tienen la indemnización, no tienen un montón de los beneficios y eso las deja mucho más aisladas y desprotegidas para hacerle frente a esta crisis. Exactamente, frente a una crisis económica donde una empresa tiene que reducir personal, por supuesto que primero se deshace de la gente que es más barato despedir y en general la gran mayoría siempre son mujeres. Y ni que hablar que es muy grande el porcentaje de mujeres que trabaja en las industrias que fueron más golpeadas por el coronavirus. Turismo, todo lo que es servicio, atención al cliente, comercios, también el sistema de salud. No, estaba leyendo, por ejemplo, un experto que alertaba sobre esto, que esto se lo están replanteando en Japón, también por eso acá ya entra el ministro de Trabajo, entran un montón de cuestiones, porque a veces no tiene sentido ni desde el punto de vista empresario, ¿no? Porque decía, ¿qué sentido tiene? Vos tenés una empresa y tenés a un pibe que entró con el contrato regular hace 6 meses y tenés una empleada que está hace 20 años con un contrato irregular. Y despedís a esa empleada que hace 20 años que está y que tiene un conocimiento y que realmente aporta valor y te quedas con un empleado que no está formado, no tiene experiencia. Entonces muchas veces tiene sentido desde el punto de vista meramente económico, ¿no? Por esta discriminación que existe, pero no tiene un sentido desde el punto de vista del negocio. Como muchos negocios se terminan perjudicando con estas decisiones que son más baratas en lo económico, pero son más caras en el largo plazo. Este tema la verdad que da para expandirse en otro video. Yo sé que siempre prometo muchos, pero la verdad que ya lo tengo acá enfrente mío en la computadora, porque haciendo este video me di cuenta que en este tema puntual había un montón para explorar de por qué las mujeres tienen esta posición más vulnerable en el sistema de trabajo, que excede, ¿no?, el tema de los suicidios, digamos. Porque si bien este es un factor que influye en el aumento del suicidio femenino, la verdad que todo el tema de la posición de la mujer en el mercado laboral japonés, por qué la mayoría tienen este tipo de contratos y demás, ya requiere hablar mucho más, ¿no?, de la sociedad japonesa y de por qué empezó este tipo de contrato y demás, así que eso lo dejamos. Si bien no es el video más feliz para hacer un anuncio, nosotros a partir de este momento vamos a empezar a lanzar 2 videos por semana. Estamos muy contentos realmente por todo el apoyo que nos están dando, a toda la gente que nos está ayudando a través de los links que pueden encontrar en la descripción, donde pueden ayudarnos con algún aporte, porque están de a poquito logrando que esto se pueda volver nuestro trabajo y que nosotros podamos dedicarle tiempo a investigar y hacer todos estos videos. Así que de a poquito vamos a estar lanzando 2 videos por semana y un vivo por semana también en YouTube. Exactamente, ya pronto les vamos a decir los horarios y demás. Pero si no se preocupen que yo tengo todo anotado, lo de la occidentalización de Japón, todo lo que les prometí yo lo tengo anotado, no me olvido, el de la Navidad, del cura que vino. Todo eso yo lo tengo anotado, no me olvidé, pero todavía no tuve el tiempo de hacerlo. Así que gracias a los que están aportando porque me están permitiendo tener un poco más de tiempo para dedicarle a esto. Así que muchas gracias a los que están colaborando. Hola Mundo cumple, no en punto siempre, no rápido, pero cumple. A la larga, esto es una apuesta a largo plazo, gente. Pero bueno, para ir cerrando este video, ¿no? Este tema, nada, feliz, pero bueno, me parece que vale la pena charlarlo.
está el tema de qué pasó en octubre, que hubo un 70% de aumento en los suicidios femeninos. El 27 de septiembre, una actriz japonesa que se llama Yuko Takeuchi se suicidó. Y en Japón y en otras partes del mundo sucede que cuando se suicida una celebridad, esto impulsa a que otra gente se suicide en los días siguientes. De hecho, siempre está estudiado en Japón como que en los 10 días siguientes de que una celebridad se suicide, siempre se incrementa la cantidad de suicidios que hay. Y en este caso, en los próximos 10 días se suicidaron 207 mujeres. Extra, más del promedio, habitual. O sea, ni siquiera es el total. Y algo que es interesante es cuando se ve por grupo de edad, porque esta actriz tenía aproximadamente 40 años y justamente el grupo de, cuando vos ves las mujeres que se quitaron la vida en esos 10 días, la gran mayoría estaban en ese mismo grupo etario. Es como que se da una cosa como de identificación. Sí. Muy curiosa. Por eso acá en Japón son muy precavidos a la hora de comunicar los suicidios. Eso a mí me llamó la atención desde que llegamos. El titular nunca es tal se suicidó, ¿no? Es como fue hallado sin vida en su departamento. Y ponen como no se saben las causas. Como que no dicen enseguida qué es lo que pasó. Y a mí al principio me llamaba mucho la atención eso. Y después como que entendí que tratan de no decirlo porque como que dispara en mucha gente esto, sí, ¿no? Sí. A mí también me pasa con el tema de los trenes. Acá cada vez que alguien, a veces te vas a tomar el tren y ves en la aplicación, en Google Maps o lo que sea, ves este tren está retrasado por lesiones personales. Esa es la palabra que usan. Y a mí al principio me chocaba, ¿no? ¿Por qué el eufemismo? ¿Por qué lesiones personales y no decir que una persona se arrojó al tren? Sí. Pero es porque nunca comunican qué es lo que pasó. Entendés que una persona se tiró, pero no sabes si se mató o no se mató, si se salvó. Como que tratan de que eso no esté tan... obviamente la información está, les digo que es el país que más... tiene registro de esto y tienen registros mensuales, pero usan muchos eufemismos y en la parte pública no cuidan mucho el lenguaje. Sí. Y bueno, es por esto, es porque... Para evitar que influencie a otra gente a hacerlo. Cuando se habla mucho en los medios y en las redes sociales, la gente que está más vulnerable es muy vulnerable a esto, ¿no? Y bueno, estos son más o menos lo que estuvieron diciendo los expertos, los que saben de cuáles son los factores de riesgo en la sociedad japonesa. Yo creo que esto no es exclusivo de Japón. Me parece que todos los países tendrían que prestar atención a esto. De hecho, hay una experta japonesa que dijo, si esto está pasando en Japón, en otros países donde el golpe económico es mucho más fuerte, probablemente también empiecen a tener este tipo de problemas, ¿no? Mayor problemas de salud mental. Entonces, como que es algo que todos los países tendrían que mirar qué es lo que está haciendo Japón y también implementarlo. Me parece que ningún país está a la vanguardia, ¿no?, de la salud mental, que todos necesitamos más educación al respecto, herramientas, más lugares a los que acudir y pedir ayuda. En todos los países hay, ¿no?, como líneas de ayuda y de atención. Muchos países necesitan más financiamiento, a veces son voluntarios. Estos son problemas que en mayor o menor medida tienen todas las sociedades. A veces en Japón es como que todo tiene mucho más, ¿no?, la espectacularidad del Ministerio de la Soledad, o le ponen una palabra para todo, ¿no? La palabra para el que se muere trabajando, la palabra para el que se muere solo, como que son muy específicos, pero no son problemas exclusivos. Los japoneses no son distintos a nosotros en las cuestiones más básicas. Así que bueno, esperamos que esto sea para mejor, que se tenga más conciencia de la salud mental en Asia, que sea un paso hacia eso, hacia una mejora. Hacia que más gente pueda pedir ayuda. No podemos cerrar este video sin decir que si necesitas ayuda o conoces a alguien que la necesite, hay un montón de recursos profesionales a los que pueden asistir. Les dejamos en la descripción los links de los que nosotros conocemos y si conocen más recursos de ayuda pueden dejarlos en los comentarios. Gracias por haber visto hasta acá y nos vemos en el próximo video.